En Teleamazonas no verás esta historia. El señor Sebastián Corral es el mayor accionista nacional de un canal de televisión, concretamente Cratel Teleamazonas. No sé por qué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público, Pero vamos al meollo del asunto. Es probable que desconozcas la existencia de Sebastián Corral, y no te culpo. ¿A quién le interesa la vida de un político? Salvo cuando ese mismo político empieza a llenarse los bolsillos y a obtener beneficios gracias al Estado. El Estado que se sustenta con el impuesto de la ciudadanía, esa a la que le piden arrimar el hombro cada vez que se desata el caos. En fin, Sebastián Corral fue gerente de Teleamazonas durante al menos 2 décadas. ¿Por qué? Fácil. Corral es el hombre de confianza del antiguo dueño del canal, Fidel Egas Grijalva, cabeza del grupo económico que incluye a Banco Pichincha y otras entidades financieras. Antes de ser gerente de dicho canal, también estuvo al frente de DIN Ediciones, grupo editorial cuyo propietario también fue Egas. Durante su gerencia, Teleamazonas enfrentó la presión del gobierno de Rafael Correa tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, impulsada por Correa, y que prohíbe a los banqueros ser dueños de medios de comunicación. El canal fue vendido por el ya mencionado Fidel Egas a un grupo de inversionistas peruanos, a empresarios de Quito y Guayaquil y a empleados de la cadena. Según trascendió, aproximadamente el 48% de las acciones. Esto es muy importante porque lo retomaremos más adelante. Tras la venta de Teleamazonas, Corral se mantuvo en la gerencia, pero la cosa no termina ahí, apenas empieza, porque Corral también fue accionista de un fideicomiso que controla las acciones de la empresa Centro de Radio y Televisión Cratel C.A., que es la razón social del canal, o sea, el nombre que recibe la empresa. Hasta aquí se entiende que Corral es un empresario y que su círculo más cercano aborrece al correísmo, porque sus políticas de más de una década impidió que un solo grupo de empresarios incrementara su poder y alcances aún más a través de los medios de comunicación, por lo que no es ilógico suponer que este círculo de poder intentaría introducir a Sebastián Corral en el aparato estatal para, no sé, evitar el retorno del correísmo, o tal vez favorecer a sus intereses varios o particulares. Serán los hechos los que hablen. El salto de Corral del mundo empresarial al estatal ocurriría increíblemente durante el marco de la pandemia de la COVID-19, poco antes de estar relacionado al escándalo de los vacunados VIP. Por si ya lo olvidaste, aquel escándalo consistió en la entrega de vacunas a personajes seleccionados por el gobierno de ese entonces, encabezado por Lenín Moreno. Sí, el tipo de las frases sin sentido, como: y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, acoso es cuando viene de una persona fea. Según medios locales, al menos 3 familiares de Corral habrían sido vacunados de forma muy discreta por el Ministerio de Salud, en una etapa en la que las vacunas estaban destinadas a personal de salud solamente. Salud selectiva, júzguelo usted mismo. Pero estas bochornosas situaciones pasaron por alto, y como los defensores de la democracia saben que el pueblo tiene memoria corta, en octubre de 2021, durante el gobierno de Guillermo Lasso, Corral era designado embajador de Ecuador ante Reino Unido. Y demás está decir que no llegó a ese cargo por poseer una carrera diplomática. Él fue una cuota política del gobierno de Lasso. Momento, ¿esto cuenta? Porque mucha gente lo hizo viral en ex Twitter, porque no sé ustedes, pero el tipo de allí se parece mucho al de allá. Debe ser pura casualidad, ¿verdad? Porque de lo contrario sería ridículo. Seguro los defensores de la libertad de expresión también se lo deben de tomar con humor.
Volviendo a la historia, mientras Guillermo Lasso seguía perdiendo credibilidad y usando una gorra con poderes mágicos, un 9 de febrero de 2023, y tras una fallida consulta popular, empezaron a reemplazar ministros. El primero en decir goodbye fue Iván Correa, quien fuera el jefe de la campaña presidencial de Lasso y su hombre de confianza. Su reemplazo no sería otro que Sebastián Corral. ¿Recuerdan que fue designado embajador sin tener una carrera diplomática? Pues en esta ocasión ejercería como ministro sin tener registrado un título en la Cenecit. Por ese entonces, según expuso GK, es en este punto cuando vuelve a empezar otro escándalo con el mismo protagonista, y esta vez las acusaciones vienen de parte de alguien que Corral conoce bastante bien. El señor Sebastián Corral es el mayor accionista nacional de un canal de televisión, concretamente Cratel Teleamazonas. No sé por qué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público. Un funcionario público no puede tener contratos con el Estado directa ni indirectamente. Y Teleamazonas, empresa de la cual el señor Corral es dueño accionista, tiene innumerables contratos de publicidad con el Estado. Hasta con la misma presidencia de la República, lugar desde donde él despacha. No me vengan con el cuento de que no es la presidencia la que contrata, sino una agencia de publicidad. Porque la ley es muy clara. Directa o por interpuesta persona. Ya con eso debería estar fuera. Podría mencionar otros actos cuestionables que descalifican a Sebastián Corral para ejercer el cargo de secretario de la administración, su metida de manos en CNT por los partidos de fútbol, o las enormes deudas que posee y cómo las paga, o su participación en la vacunación VIP. Pero Corral insistía en que yo siempre le dije a mi familia, esto puede durar el tiempo que el presidente decida. Puede ser que me pida que regrese a ayudarle en alguna otra cosa, o puede ser que yo me aburra y renuncie. O sea, no, esto no va a durar todo el gobierno, creo yo. Y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día y 6 años. ¿Usted está pensando que el presidente Lasso se puede reelegir? Yo solo no, digo, los 6 años, ¿de dónde me lo saca? No sé, o 10, no sé. No. Pero bueno, esto es un tema temporal, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Tiene un impedimento legal. No es verdad, Carlos. No pueden ser funcionarios del Estado los accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. No es verdad eso, primero. Y segundo, no es una cosa que depende directamente de mí. Yo no tengo ningún interés, el más mínimo interés, en TC Televisión. ¿No debió haber vendido sus acciones? ¿Y quién compra? ¿Y quién compra? ¿Y quién compra un canal de televisión hoy? Ahorita yo creo que anda bastante bien. Tienen el mejor noticiero del país, ustedes. Y no lo digo ahorita porque esté aquí un accionista. No debería ser, no hay conflicto de intereses. Okay. He sido muy claro en eso. No hay conflicto. Y no he intervenido en la salida del señor Cuesta de TC. Al señor Cuesta nunca lo conocí. Yo no le pregunté eso, usted ya lo aclaró. Sin embargo, nada de esto inmutó ni un poco a Guillermo Lasso, y mucho menos a Corral, quien al final del mandato recibió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz en noviembre de 2023. Increíble, pero cierto. Y más increíble aún, es que durante todo el tiempo que estuvo en el sector público, Contraloría General del Estado nunca verificó, ni por casualidad, que Corral era accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel, CA, y Teleamazonas Guayaquil, SA, mismas que mantienen con el Estado contratos de concesión de frecuencias prorrogadas. Contraloría llegó a esa conclusión luego de realizar un examen especial de cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Un año después de ser posesionado oficialmente, un año después de que Sebastián Corral redujera en $3.5 millones sus deudas, mientras se mantenía en el sector público. Un año después y casi 2 meses y medio después de dejar el cargo, cuando a nadie le interesaba, porque durante el carnaval, ¿a quién puede importarle este tipo de cosas? Esto no significa que el señor Sebastián Corral es choro. Para nada. Hay que dejar las cosas, no me gusta que se malinterpreten.
las cosas. Pero no significa que el señor Sebastián Corral es choro. Significa que le fue bien económicamente, que es distinto. Por lo general los choros no te ponen eso en la declaración patrimonial. Esto significa que mientras él fue ministro, le fue extraordinariamente bien en su vida económica privada. Esa vida económica privada tiene relación con qué compañías. Esa vida económica privada tiene relación con qué empresas en el sector privado. Y esas empresas pudieron o no beneficiarse de decisiones que él tomaba en el sector público. Eso es lo que hay que mirar. Contraloría lo hizo en este periodo de tiempo para no generar ruido, para que pase desapercibido. ¿Quién sabe? En el examen ejecutado por Contraloría se determinó que no se validó la información registrada, ni se verificó la prohibición determinada en la Constitución de la República, ocasionando que se habilite y permita el ejercicio de cargo público a una persona con prohibición para ocupar un cargo de rango de ministro de Estado. Pero, ¿a qué artículo de la Constitución nos referimos? En concreto al número 152 de la Constitución, numeral 2, que prevé que no podrán ser ministras o ministros de Estado las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Adicionalmente, Corral, en teoría, debía cumplir y acatar las normas de comportamiento ético y gubernamental dispuestas en uno de los primeros decretos de Lazo, específicamente el número 4. En consecuencia, antes de posesionarse, Corral presentó una declaración de conflicto de interés, donde declaró no tener conflicto de intereses para asumir el cargo de secretario general en la institución. Todo esto, pese a que Sebastián Corral fue gerente general y accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel S.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., empresas que mantienen una relación contractual con la Superintendencia de Telecomunicaciones, actual Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a través de los contratos de 19 de enero de 2005 y 18 de julio de 2012, algo que solo se supo hasta el 11 de febrero, a través del documento oficial de la Contraloría, con información generada por la Superintendencia de Compañías. Contraloría resaltó que Corral es propietario de acciones en las referidas empresas y que los contratos se encuentran prorrogados a la fecha del examen especial, por lo que estaba incurso en la prohibición e inhabilidad para ocupar el cargo con rango de ministro. Ahora, a sabiendas de esta normativa y lo expuesto claramente en la Constitución, ¿por qué Sebastián Corral aceptó un cargo para el que no era idóneo? Según dijo, fue porque la fecha de suscripción de los títulos habilitantes no generó efecto jurídico para fines de ocupar el cargo en el año 2023, puesto que fueron otorgados en el año 2012 a las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel S.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. Interesante respuesta para justificar algo que está prohibido, muy típico del gobierno de Guillermo Lasso. Esperen, al final de todo esto, ¿para qué sirvió el dichoso examen si Corral ya ni siquiera es ministro? Pues para recomendar al director de Administración de Talento Humano en Presidencia que antes de la posesión y vinculación de personal de nombramiento de libre remoción se elaboren los informes técnicos de acuerdo con lo establecido a las disposiciones internas de la Presidencia de la República, con la finalidad de verificar y validar que el servidor a posesionarse no se encuentre incurso en prohibiciones e inhabilidades para desempeñar el cargo con rango de ministro de Estado. ¿Qué mamá es esa? ¿Eso es todo? ¿Qué rayos es eso? En fin, cualquiera pensaría que después de tan bochornosa situación difícilmente podría ocurrir algo similar. Es decir, ¿qué posibilidad existía de que otra persona vinculada a un canal de TV como Teleamazonas y que sea accionista de dicha empresa, por alguna extraña razón termine convirtiéndose en ministro? ¡Carambolas!
Rebobinemos cinta. Recordarán que el canal Teleamazonas fue vendido por el otra vez citado Fidelegas a un grupo de inversionistas peruanos, a empresarios de Quito y Guayaquil y a empleados de la cadena. Según se sabe, aproximadamente el 48% de las acciones. Y adivinen, ¿qué periodista, comentarista, no, más bien presentador de TV o figuretti está en la lista? Así es. Andrés Guzmán. Ahora, ¿cómo podemos saber si en este caso el ministro Guzmán se encuentra en una situación similar a la de Sebastián Corral? Primero, debemos remontarnos a la fecha en la que fue ordenado el examen especial de Contraloría, exactamente el 2 de octubre de 2023, a pedido del ex contralor subrogante Carlos Riofrío, 8 meses después de la posesión de Sebastián Corral como ministro. Vaya, ¡qué eficientes! Pero a su vez el examen especial ocurrió un mes y medio antes de la posesión del nuevo gobierno, que incluyó a Andrés Guzmán como ministro. Todo esto como parte del Plan Anual de Control 2023. Esto es de suma importancia. Segundo, la norma dispone que los resultados de ese examen debían presentarse en el lapso de 180 días, algo que cumplió al pie de la letra, porque lo presentó el 2 de febrero y se hizo público este 11 de febrero, en pleno feriado, y a sabiendas que el contralor subrogante que ordenó el examen ya no estaría en funciones al término del examen especial. Vaya, qué eficientes. Tercero, si ya se reveló que Sebastián Corral no debía posesionarse como ministro y aún así lo hizo, ¿qué sanciones podrían recaer sobre él? Pues el informe del examen no determina responsabilidades. Vaya, que... Ahora, según la ley, el informe debe ser remitido al área de predeterminación y luego a determinación, donde finalmente se impondrá alguna responsabilidad. Y esto tomaría alrededor de medio año. Es momento de volver a Andrés Guzmán. Curiosamente, poco después del escándalo de Sebastián Corral, este 12 de febrero, en redes sociales se volvió viral un documento en el que supuestamente se revelaba que el ministro del Deporte, Andrés Guzmán, al tener deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Horas después, Guzmán desmentía la noticia, alegando de que se trataba de fake news. Recalcó que nada ni nadie está por encima de la ley en este nuevo Ecuador y que quiere acompañar al presidente Daniel Noboa. Ustedes saben, servilismo. Adicionalmente adjuntó una prueba, la emisión del documento original que lo habilitaba para ejercer el cargo de ministro. Sin embargo, el documento que usó para defender su imagen, su único capital simbólico real, era falso. Así lo corroboró Verifica EC, dejando en evidencia que el documento que afirmaba que Guzmán no registraba impedimento pertenecía a otra persona. Así que, ¿quién se equivocó esta vez? ¿Los community manager del ministro? ¿Su círculo de confianza? ¿Sus asesores? ¿Quién? Eso sí, este suceso lo está dejando en una incómoda posición, pero obviamente esta noticia está en desarrollo. Por ahora, Guzmán afirmó que asistirá personalmente a Contraloría General del Estado, solicitando un examen especial de incorporación. Así que creo que saben lo que eso significa. Este movimiento podría costarle el puesto de ministro del Deporte a Guzmán por dos poderosas razones. 1. Andrés Guzmán, al igual que Sebastián Corral, son accionistas de Teleamazonas. De hecho, según el Cardex de Accionistas de Teleamazonas, disponible en la Superintendencia de Compañías, se revela que Andrés Guzmán figura como accionista de esa empresa desde octubre de 2010. En esos registros se ubican transacciones por compra en 2010 y retiro del capital en 2018. Actualmente posee acciones tanto en Centro de Radio y Televisión Cratel por alrededor de $57,000 y también en Teleamazonas Guayaquil S.A. por poco más de $11,000. Esto significa que su situación es prácticamente la misma que la de Sebastián Corral, quien también figura como accionista desde 2010 según el archivo Cardex, poco antes de ejercer su cargo como ministro. 2. Tomando en cuenta que la resolución del examen de Contraloría aplicado a la posesión de Sebastián Corral se realizó desde el pasado 2 de octubre de 2023,
2023 en un lapso de 180 días, un mes y medio antes de la posesión del nuevo gobierno. En teoría, solo en teoría, la misma resolución a la que se llegó en dicho informe debería aplicarse si Guzmán solicita un examen de este tipo, pues el contexto viene a ser similar, con el detalle de que el ministro aparentemente tendría un impedimento extra al mantener deudas con el IES. En resumidas cuentas y tomando como referencia toda esta voluminosa información, ni Sebastián Corral ni Andrés Guzmán deberían ocupar el cargo que ostentaron en el caso de uno o que ostentan ahora mismo en el caso del otro. Al final de esta historia queda preguntarse por qué algunas autoridades son investigadas después de obtener el cargo, o qué gana Teleamazonas posicionando a sus figuras en el gobierno. ¿Acaso es parte de un plan maestro? Lo cierto es que con cada día que pasa, Daniel Noboa no solo estaría mostrando improvisación, como han recalcado algunos analistas, sino que también empieza a parecerse a Guillermo Lasso en acciones como estas, designando o favoreciendo a empresarios por razones que no sabemos, o eligiendo figuras de TV que destacan más por posar en fotografías que por crear obras o proyectos tangibles en beneficio de la ciudadanía. Y ahora, al cierre de esta larga y extensa historia, resuenan dos preguntas. La una, ¿qué tipo de sanción debería recibir Sebastián Corral por asumir un cargo para el que no estaba habilitado? Y la otra, ¿debería Andrés Guzmán renunciar al cargo para el que no está preparado y regresar a la TV?